Esta tarde vamos a hablar un poco sobre el desarrollo de la revisión sistemática durante las primeras 8 semanas y bueno, con ello el mejoramiento de estos trabajos. Como ustedes saben, el equipo de metodólogos ha extraído algunos artículos de revisión, uno por docente, los mismos que han sido revisados bajo una rúbrica. La idea fundamental en este caso era revisar el desarrollo de la revisión sistemática bajo los lineamientos establecidos desde la etapa inicial del ciclo. Entonces, de acuerdo a los resultados que hemos obtenido, se ha planificado esta reunión para cerrar, digamos, aquellas brechas que han quedado por ahí de alguna manera sueltas, ¿no? Esta tarde, nuestro compañero, el profesor Marlon Valderrama, va a presentar algunos puntos encontrados en este proceso de revisión. Algunos puntos que nos gustaría conversarlo con ustedes, de repente ver la inquietud que ustedes tengan frente a esta revisión de los artículos extraídos. Damos la bienvenida entonces al profesor Marlon Valderrama para dar inicio ya a este conversatorio. Adelante, Marlon. Bien, buenas tardes, maestros y maestras. Bien, como lo dijo la profesora Nancy, el equipo de metodólogos, bueno, ha hecho un sondeo, ¿no? En base a los trabajos que ustedes ya han retroalimentado, han revisado sobre la revisión sistemática. Y se ha visto pues algunas cositas que de repente podamos nosotros complementar o reforzar para que en los posteriores trabajos que ustedes vuelvan a asumir en este caso, el taller de tesis 1, puedan reforzar, retroalimentar ese aspecto que de repente por ahí quedó no tan seguro de repente dentro de los trabajos que los diferentes estudiantes, ¿no? De lo que hemos revisado, bueno, he podido dar cuenta que hay bastantes docentes que en verdad han hecho con sus estudiantes unos trabajos increíbles, bastante dinámicos, y eso pues es una gratitud, ¿no? De poder ver esos productos reflejados en los estudiantes, ¿no? A la vez que a mí que hemos ganado bastantes estrategias, no solamente de enseñanza, sino también de la parte didáctica que ustedes han dado a los chicos para que ellos puedan tener una orientación adecuada y eficiente de cómo realizar una revisión sistemática, ¿no? Ha sido un buen aprendizaje que hemos podido obtener cuando hemos visitado sus videoconferencias, sus videoasesorías, y eso ha sido increíble. Felicitarlo a cada uno de ustedes por el trabajo que están haciendo en los cursos de taller de tesis 1. Bien, proyectar el siguiente PPT, que es una compilación de lo que hemos creído conveniente mostrarles el día de hoy, como una acción de refuerzo para poder conversar y de repente ustedes lo tengan en cuenta en esta charla para poder más adelante, como les dije, en el futuro ya, en el próximo ciclo, poder mejorar, ¿no? Esta mejora continua nos va a ayudar bastante, no solamente a ustedes como docentes, sino también al estudiante y a la forma también de la metodología que ustedes puedan ir mejorando continuamente, ¿no? ¿Me confirman si se puede observar el PPT, por favor? Sí, se puede. Ok. Bien, uno de los puntos que hemos visto a nivel de metodólogos es la parte en la introducción, en la justificación. En esta parte, pues, lo que se quiere es un poco dibujar, ¿no? Dibujar cómo es que se pueden encontrar las variables que ustedes han planteado o los que los chicos han planteado en sus temas de investigación de su revisión sistemática, y ir aterrizándolo, ¿no? Hasta llegar al punto en el cual ellos está la inquietud o la forma de poder presentar sus trabajos o de qué manera pueden presentar el estudio que ellos quieren dar a conocer e investigar, ¿no? Cabe resaltar también que en esos trabajos de la revisión sistemática o el estudio del arte no hay una fórmula, pues, que uniformice a todos los trabajos de revisión sistemática, ¿no?
Al momento de revisar, el equipo de visitar a ustedes en sus respectivas clases, pues se ha visto, no sé si podrían Voy a retirar a... colocar su micrófono sin... Ah, ok, gracias. Entonces, no hay una fórmula, como le repetía, no hay fórmula que diga, saben que esto se rige y así va a ser, entonces no lo hay, ¿no? Por eso que en esto del estudio del arte, pues cada uno aporta con su experiencia, con su forma de ver las cosas y permite tener una variedad de estudios, pues, muy, eh, como le digo, muy admirable, ¿no? Por parte de ustedes. Otro punto que hemos visto reflejado en la parte de la metodología, nosotros estamos hablando solamente de la metodología, no la parte temática, porque en eso ustedes son los especialistas, es en la parte de los objetivos, ¿no? Si bien es cierto, en la rúbrica no menciona la pregunta de investigación, pero es necesaria colocarla para poder orientar, ¿no? Orientar hacia dónde quiere ir esta investigación o hacia dónde, o qué es lo que necesita saciar el investigador para poder responder a una inquietud, una realidad determinada. Y teniendo como base, y en esta coyuntura que la estamos haciendo, que ustedes están haciendo, es pues abocar que esta revisión sistemática forme parte o sea el eslabón o el engranaje para la tesis, ¿no? Entonces, en el objetivo y tomando como base este artículo que nos plantea Rocío Quiliano, ¿no? En la cual cumple varios parámetros de la rúbrica, como ustedes han podido dar cuenta. Entonces, en algunos casos no se ha planteado de una manera adecuada el objetivo, ¿no? Entonces, para poder mejorarlo, ¿no? Mejorarlo, este objetivo que lo que busque es este propósito de poder alinearlo hacia la pregunta de investigación, ¿bien? Eh, en la justificación también sería bueno, o es bueno, por ejemplo, hemos visto varios trabajos de algunos docentes que también lo vinculan con algunas revisiones sistemáticas que hayan tocado el tema propuesto en esa investigación, ¿no? Y eso es bueno porque inclusive la rúbrica lo dice, ¿no? La rúbrica lo dice y es bueno que también el estudiante pueda tener varios panoramas de cómo en esa revisión sistemática han tocado este tema que lo están abordando y ver de qué forma, metodología o, o, o diseño, el diseño de cómo han elaborado, cómo han podido amalgamar su revisión sistemática, ¿no? Otro punto es dentro de la metodología, o puntos que se identifican en la metodología, son los criterios de inclusión y exclusión, ¿no? En esta parte, lo que se ha buscado es permitir definir, ¿no? El investigador tiene que definir qué es lo que yo necesito incluir o qué estudios son lo que necesito yo abarcar o tomar que me van a servir para mi investigación, ¿no? En el momento de incluir, pues tenemos una gran variedad de estudios que vamos a ir recolectando. En este caso son los diferentes papers, ¿no? Pero luego de ello tenemos que hacer un tamizaje, ¿no? Tenemos que filtrar, porque no todos de repente van a cumplir ciertos requisitos que vamos a ir, o que nos permitan poder tener un acercamiento a lo que queremos en lo que queremos investigar. Es así que la clave para iniciar una revisión sistemática es primero hacer una revisión bibliográfica, ¿no? Porque a veces los estudiantes piensan, ¿no? Ya decidí mi tema todo, ya elegí voy a elegir mis 20 artículos, y cuando se van a dar cuenta, no encuentran información. Y entonces están cambiando el tema, ¿no? La idea es que antes de empezar un tema, primero hagan un bosquejo, una exploración de las ideas que ellas tienen para investigar y puedan tener, pues, acumular información bibliográfica en base a ello y recién ahí poder establecer ya formalmente el tema que yo quiero investigar, porque ya tengo bibliografía, tengo un respaldo, un sustento bibliográfico. ¿Bien? Ahora, en la idea o en la forma de que yo voy canalizando información y voy incluyendo trabajo de investigación, pues también me voy a dar cuenta en el análisis que no todos son los que van a formar parte de mi investigación. Es por eso que tengo que
ir excluyendo o descartando. Pero para eso, tanto para la inclusión como la exclusión, se tiene que aplicar una metodología, porque tiene que haber una formalidad, no solamente es que porque se me ocurrió lo incluyo, porque se me ocurrió lo descarto, sino que tiene que haber una formalidad técnica de por qué lo estoy incluyendo o por qué lo estoy descartando. Y para eso también hay una variedad también de formas, ¿no? De cómo lo pueden ustedes incluir o excluir, ¿no? Por ejemplo, en este artículo describe, ¿no? Describe cómo lo va a incluir los artículos. Por ejemplo, en algunos casos por lo que habíamos establecido, ¿no? Por los periodos, por las bases formales, las bases que contengan estos artículos, por algunas instituciones formales en las cuales se publican, ¿no? En fin, eso dependiendo de cómo o los criterios que ustedes como investigadores tienen que proponer. En este caso, ustedes decir a los estudiantes cuáles son los criterios que tienen que considerar, ¿no? En los trabajos que ustedes que ellos van a incluir. Y en exclusión, pues ya también se da también de esa forma, ¿no? También se tiene que dar una metodología. Por ejemplo, hay gráficos que nos permiten dar una idea, ¿no? De cómo, qué criterios son los que tengo que tener en cuenta para, o requisito debe tener esa investigación que yo lo voy a ser parte de mi revisión sistemática, ¿no? Pero a la vez, una vez que lo recolecté, también tengo que darme cuenta, me doy cuenta en el análisis, pues que me parece que esto lo escogí, pero no es el que debo seleccionar y por lo tanto lo debo excluir, ¿no? Pero se tiene que generar parámetros o algunos indicadores que permitan generar esa exclusión. Dentro también de la metodología, hemos visto también que algunos casos también no se desarrollan, por ejemplo, la parte de la búsqueda, ¿no? Usando las palabras clave, los conectores, entonces, el idioma, algunos se han basado solamente en el idioma español, ¿no? Y el idioma inglés casi muy poco lo han tocado, ¿no? Pero utilizar fórmulas booleanas, ¿no? Que nos permita tener una mejor búsqueda, más delimitada de lo que queremos obtener, ¿no? A veces, por no emplear una metodología en la búsqueda, pues había chicos que decían, no encuentro información y por lo tanto ya tengo que cambiar de tema, ¿no? Entonces, de repente es porque no se aplicó bien esta forma de la búsqueda, ¿no? En la selección de datos, si bien es cierto, nosotros habíamos planteado, por ejemplo, una matriz como una herramienta, una matriz de base de datos, en la cual era una forma de, ¿no? Poder decir, explicar esa herramienta, de qué trata esa herramienta, en la cual te dice cómo voy a extraer la información o qué datos o cómo voy a extraer yo los datos que contienen las diferentes investigaciones científicas que estoy recolectando, ¿no? Y bueno, en algunos casos sí han puesto algunas tablas, ¿no? De metodología, pero más que las tablas se debería explicar cómo es que tú vas a extraer la información. Dentro, por ejemplo, lo que habíamos visto anteriormente, ¿no? Lo que habíamos proporcionado en su momento, la matriz de base de datos, ¿no? Explicar toda esta matriz, ¿no? Porque esta metodología, esta matriz de explicación es la forma como yo estoy diciendo que voy a extraer la información. En la parte de resultados, hemos visto la parte de los análisis globales de los estudios. Por ejemplo, en un artículo que nos habla de la responsabilidad social universitaria, ¿no? La estrategia de la responsabilidad social universitaria. Si bien es cierto, se escriben o los resultados siempre se presentan en tablas, algunos gráficos, ¿no? Pero que tengan que ver mucho con responder a la pregunta o que tengan que ver mucho con el cumplimiento del objetivo planteado en la revisión sistemática, ¿no? Y en ese análisis global de los estudios lo que se busca es buscar qué tendencias, qué estrategias, qué categorías pueden presentar los estudios que yo he incluido en mi revisión sistemática. Es ahí donde viene el análisis pormenorizado, el análisis exhaustivo que hacen los estudiantes de los artículos. Porque a veces la mayoría solamente, no es solamente decir, bueno, mis artículos pertenecen a tantos años, son de tales revistas o que he recolectado tanto, no es así. Es parte de, pero lo que se necesita es, ya, muy bien, ya recolectaste eso, pero ¿para qué lo vas a usar? Tenemos que analizar todos esos artículos que hemos podido seleccionar. Y este análisis global
va a permitir, por ejemplo, presentarlo en unas tablas, pero también a la vez permite también describirlo, ¿no? En qué consiste ese análisis de esos artículos que yo he podido seleccionar para mi estudio. Y dentro de ello se va a enlazar o se va a amarrar con esta parte de los análisis particulares de los estudios, que es ya, eso ya viene a hacer la discusión. Es decir, de aquellos que estudios que estos estudios que van a permitir, ¿cómo le puedo decir? Engranar lo que dice un autor con otro, basado en los resultados que encontré y relacionados con el objetivo de la investigación. Esto es lo que va a permitir generar un análisis particular. Es decir, la discusión permite comparar lo que un autor me dice con otro autor en base al resultado que yo he podido sistematizar, ¿no? Y eso lo va a permitir generar mayor análisis, ya es un análisis más particular de los estudios que yo he podido recolectar, mientras que en otro es un análisis global, es decir, encontré una tendencia, una estrategia, pero en el particular digo, ¿por qué estoy generando esta tendencia? ¿Por qué esa tendencia, ¿quiénes apoyan a generar esta estrategia o quiénes apoyan a generar esta tendencia, ¿no? Entonces, genero discusión con los diferentes autores que yo he podido recolectar. Esto está en función a los artículos de investigación que el estudiante ha podido seleccionar. Y por último tenemos en la parte de la conclusión. Sobre todo, pues, que se vea o se note la respuesta al problema, ¿no? La respuesta al problema después de un análisis, ¿no? Y que también se mencionan las dificultades que tiene el estudio, que podía encontrar en el análisis de los estudios. Y las limitaciones, y a la vez también poder generar una recomendación ante ellos, ¿no? Bueno, esos son los aspectos que hemos podido, al momento de poder revisar y hacer un sondeo de los trabajos, son algunos puntos que queríamos hablarles, decirles sobre esta parte que creo que se ha tocado, pero debería hacerse un poquito más exhaustivo en estos puntos, ¿no? Para poder mejorar, en este caso futuro, la parte de la revisión sistemática. Bien, dejo a Nancy con las consultas o preguntas que de los profesores puedan realizar. Sí, bien, muchas gracias, profesor Marlon. Queridos profesores, hemos querido compartir estos puntos, no tanto, digamos, como hay una parte muy importante que mencionaba Marlon, donde dice, bueno, cada especialidad, cada investigador tiene su forma de trabajo, ¿no? Sin embargo, hemos trabajado en base a lineamientos que de alguna manera se tenían que cumplir en este proceso. Entonces ahí hemos encontrado ciertos puntos que ha presentado el profesor Marlon. Y bueno, queríamos compartirlo con ustedes y ahora estamos todo el equipo para escucharlos y compartir inquietudes, compartir dudas tal vez, porque de hecho que este curso lo vamos a seguir desarrollando, entonces necesitamos reforzar ese trabajo, todos en equipo. Así que adelante, los escuchamos. El ingeniero Marlon Cubas tiene una consulta. ¿Por qué ahora este reforzamiento, habiendo pasado esta etapa en tesis 1? ¿Cuál es el objetivo de esta exposición? Profesor, como dijimos inicialmente, nosotros dentro de la programación del trabajo, ¿no? Y estos artículos, obviamente elaborados por los estudiantes, tenían que ser revisados bajo una rúbrica, ¿no? Que a su vez estos tienen una calificación correspondiente. La idea es ver los detalles
donde se haya de repente obviado o donde haya algún error. Y frente a eso, hacer esta reunión, esta especie de conversatorio para poder discutirlos. ¿Por qué? Porque no es la última vez que vamos a desarrollar el curso. El siguiente ciclo también cabe la posibilidad, ¿no? Entonces, queremos reforzar esos puntos que han quedado de repente de alguna manera sueltos y que se han visualizado en la elaboración de estas revisiones sistemáticas. De otro lado, hay algunos puntos, por ejemplo, muy particulares, en casos de algunos estudiantes particulares, que eso cada metodólogo va a conversar con su docente, ¿no? Para ver qué pasó. Entonces son puntos específicos. Ahora solamente estamos tratando puntos generales. El idioma. Se resisten a usar el portugués. No sé si está Grant por ahí. Ingeniero Grant. Buenas tardes. Buenas tardes, profesora Sí, Nancy. sobre el idioma. Sí, adelante. Sí. Claro, es el idioma, como mencionó profesor Marlon, el idioma es una forma de buscar, ¿no? Una forma de buscar un artículo científico. No puede ser solamente en portugués, puede ser en inglés, puede ser en español. No necesariamente tiene que ser en portugués, ¿no? Puede ser en cualquier idioma. La idea es encontrar artículos bajo un idioma, bajo una forma de búsqueda, bajo un algoritmo de búsqueda, etcétera, ¿no? Ese es lo más importante. Bien, también hay un punto 2 que dice, el revisor de las duplicidades no quedó claro. Es imposible llegar al 0%. Me dijeron que para la T3 ya nos iban a definir si filtramos los trabajos por PlagScan. Ya, sobre el uso del PlagScan, sí nos dijeron que usemos de manera muy discreta porque el problema es que había un cierto límite de crédito para hacer las pasadas, ¿no? En este caso sí se puede usar a partir de la T3 y para la evaluación final no hay ningún problema. Si el docente, por ejemplo, como ya se ha venido haciendo, ya acabó su crédito, se puede pedir vía correo que actualicen ese crédito, ¿no? Sí, el 0% quiere decir en estos términos no numéricos, sino el 0% de plagio significa que el docente ya evidenció, ¿no? Ya evidenció que si existe un porcentaje, estos serían falsos positivos, ¿no? Y eso se puede, fácilmente se puede hacer un informe de falsos positivos, bueno, que sería un trabajo aparte en todo caso, ¿no? Y si no, el docente al colocar ya su visto bueno quiere decir que ha revisado, ¿no? Y se ha dado cuenta que existen falsos positivos, ¿no? Eso es, hay que aclarar eso, ¿no? Hay una cosa también importante que mencionar. Les sugiero leer los lineamientos de los cursos virtuales que se les alcanzó a todos ustedes. Y ahí menciona que en esto del 0% pues no es, sino es hasta máximo un 30%. Es lo que dice el lineamiento. Marlon, hay una pregunta del profesor Luis González Milla. Nos dice, dentro del análisis global les indiqué a mis estudiantes que en la unión de las categorías agreguen sus aportes en cuanto a sus resultados y en la discusión que explayen sus concordancias y aportes. Claro, lo que pasa es que en la categoría lo que se busca es asociar en base a aportes de los diferentes autores que permitan inducir a formar una categoría. Pero como dice el profesor Luis Pedro, ya en la discusión se tiene que fundamentar o consolidar, en este caso, no solamente esta es la categoría, sino también vincularlo con otros autores. Por ejemplo, si
si tres autores dijeron tal categoría, o llegaron a tal resultado, o formularon tal porcentaje, por ejemplo, no sé, sobre algún método determinado que hayan usado, pero hay otros autores que de repente generan otros aportes en base a esa misma categoría, y ahí genera pues discusión, ¿no? Y ahí se puede ampliar. Lo que se quiere acá es comparar, ¿no? Comparar diferentes aportes, posturas, tendencias, o en este caso, resultados, ¿no? Marlon, buenas tardes. Quisiera hacer una consulta. Edwin Arroyo te saluda. Buenas tardes, Edwin. Sí, mira, si bien es cierto, esta semana es la evaluación T3, que equivale al 15%, la evaluación final equivale al 55% de lo que es el curso taller de tesis 1, pero dentro de ese rango de 55% también se va a considerar la revisión sistemática, ¿no? Como producto final de un 80%, así está el sílabo. Y yo quisiera que me confirmen ese dato. Sí, es correcto. Sí es correcto, ¿no? Ya. Sí, quería precisar nada más porque como le estoy comunicando este procedimiento a los estudiantes, no vaya a ser que eh, sea diferente, ¿no? Por eso quería reconfirmar. Gracias. Muchas gracias. Sí, justamente para complementar la respuesta, para que esté un poco más, si de pronto puede descargar la EF, la rúbrica de la EF, ahí se va a dar cuenta en el Excel la fórmula que está 80% para la revisión sistemática y 20% para el proyecto de tesis. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, profesor. ¿Alguien más que desee compartir? De repente por ahí hay algunas dudas sueltas, algo que necesitemos aclarar. Creo que ya no. Todo está... Quería hacer un comentario. Adelante, por favor. Sí, bueno, es cierto el último comentario que mencionó el docente. 80% para la revisión sistemática básicamente le da importancia a algo que parece que los estudiantes ya están ignorando o olvidando, ¿no? Porque piensan que al iniciar el proyecto de tesis, lo que queda atrás ya no tiene importancia, pero son conscientes que en sí la revisión sistemática termina siendo el 80% de la nota final. Exacto. Solamente un comentario. Sí, es justamente lo que voy a enfatizar con ellos, por si al caso, ¿no? Si es que piensan, ya. Solamente un comentario. He tenido varios errores y lo he visto durante las retroalimentaciones. Ellos han usado el único formato que han tenido para desarrollar su revisión sistemática y es el formato de UPN, ¿sí? Ellos han confundido mucho, varios, casi el 80%, que la conclusión de una revisión sistemática no es en sí la conclusión del proyecto de tesis, pues, ¿no? O que la introducción del proyecto de tesis no es la introducción en sí que se da o se desarrolla justamente en 6 párrafos de la revisión sistemática. Sería bueno quizás independizar el formato de una revisión sistemática, porque no sé si es que con mis otros colegas ha pasado lo mismo, pero con los estudiantes que tengo a mi cargo, casi el 80% se ha venido equivocando en lo mismo. Ha venido generando y al aplicar el formato ha sido sesgado, que pues tiene que generar una conclusión que no tiene nada que ver con revisión sistemática, sino lo han ido sesgando hacia un proyecto de tesis. No sé si me dejo entender. El formato en sí es el Sí, problema. sí, efectivamente, eso hemos visto en algunos trabajos revisados, ¿no? Que hemos extraído, se ha encontrado ese detalle. No sé si Grant tiene algo sobre este tema. Sí, gracias Nancy, gracias profesor Marlon. Lo que sucede, estos formatos están ya colgados ahí en el aula virtual ya desde febrero. Estamos haciendo nosotros algunos cambios y justamente está
el distribuir mejor los documentos en el aula virtual. Porque sí es cierto, el estudiante se confunde. Yo también, por ejemplo, recibía trabajos de revisión sistemática en formato de tesis. Y entonces muchos de los estudiantes también solamente presentan la T1 y no van a la asesoría, eso es correcto. Y el sistema o sea, es válido, ¿no? Es más, o sea, algunos ingresan a la T2 de frente y no entran a la asesoría y todo esto, ¿no? Entonces, nosotros particularmente, lo que hacíamos es, en todo caso, distribuir mejor por anuncios los formatos, ¿no? Para que no haya una confusión, pero siempre va a haber ese error con esos estudiantes que poco ingresan y que no hacen caso a los anuncios, ¿no? Hay que lidiar y tener estrategias para ello, al menos hasta que se logre una mejor distribución en el aula virtual de los documentos. Claro, sí, pues como mejoren adelante, más que todo, ¿no? Porque esto ya es algo que ha pasado, pero mi comentario era como una observación para que pueda ser mejorado en adelante, nada más. Sí, de hecho vamos a tomar estas recomendaciones para ello. Gracias, profesor. La profesora Milagros Loaiza dice, ¿se debe enviar por mensajería interna también? No sé a qué se refiere, profesora. ¿Si nos puede precisar? Creo que se refiere al formato que hablaba el profesor Marlon. ¿Sí? Ah, en relación a Sí, lo que el profesor... ok. Sí, sí. claro. Es válido, mientras que haya más canales que se pueda distribuir la información, mejor, siempre y cuando la información sea, pues, sea la misma, no confundamos en ese aspecto también, ¿no? Entonces, si por mensajería interna o por anuncios, estaría perfecto, ¿no? Bien, ¿alguien más que desee compartir alguna inquietud? Es muy importante aprovechar estos espacios para poder nosotros mismos llevar propuestas de mejora, ¿no? Para adelante, como bien lo dice el profesor Cubas. No sé, necesitamos escucharlos. Ustedes han vivido la experiencia directamente con los estudiantes. Caso contrario, ya me parece que nos quedan 2 minutos. Buenas tardes, profesora. Adelante, profesor. Mire, bueno, yo soy primera vez que estoy enseñando el taller de tesis 1, por lo cual primera vez que toco el tema de revisión sistemática, ¿no? De cierta manera, bueno, tratamos de captar toda la información que tenemos acerca de este producto. Sin embargo, para nosotros de todas maneras se vuelve algo complicado, pues el alumno que nunca lo ha visto más aún, ¿no? Entonces, como que no entiende y siempre relaciona la revisión con la tesis, entonces siempre existe esa confusión. Entonces, como sugerencia, sí, yo creo que toda la plana docente deberíamos tener una muy buena capacitación sobre este producto para estandarizar conceptos y metodología también, ¿no? Todo en pro, obviamente, de mejorar el tema de enseñanza hacia los alumnos. Entonces, creo que al inicio nada más del ciclo deberíamos sí tener una muy buena capacitación acerca de este producto. Eso era nada más lo que quería mencionar. Gracias. Excelente, profesor. Muchas gracias. Tomaremos en cuenta, de hecho, sí es muy importante compartir esto desde el momento inicial, ¿no? Pero sí, sin embargo, nosotros tenemos ya un cronograma, pero para hacer la primera experiencia, digamos, en UPN, sí hay muy buenos resultados. Marlon Valderrama lo decía durante su presentación, hay trabajos extraordinarios, trabajos muy buenos, ¿no? Entonces, eso es importante. Claro. ¿Alguien más? Sí, nos queda un minuto, o Marlon, no sé si ya vamos finalizando. Sí, ya vamos finalizando. Si no hubiese una consulta o de repente ya con cada uno con su metodólogo, vamos recibiendo de esta manera sus consultas, ya sea por mensajería o correo o por su grupo de WhatsApp, ¿no? Estamos atentos Así a es. sus sugerencias. Muchísimas gracias, estimados profesores, y no olviden que tienen al metodólogo para
para sus consultas, para conversar, para discutir, para tratar de mejorar todos estos procesos. De hecho, que ha habido algunos ciertos, de repente, impases, errores o cuestiones que debieron hacerse en su momento. Sin embargo,